La jugada es de ajedrez, pero el resultado parece ser una implosión controlada. La presidencia de Juan Román Riquelme en Boca Juniors ha entrado en una fase de audacia extrema, una liquidación de activos defensivos para financiar la adquisición de un factor de desequilibrio irreemplazable. El mercado de pases en Eice no ha visto un trueque tan conceptualmente brutal y tácticamente arriesgado en mucho tiempo. Este no es un rumor. Es el mapa de una ruptura estructural que se confirmará en las próximas horas. El adelanto es demoledor y merece la atención de cada hincha. El club ha puesto en marcha la operación de salida de sus dos laterales titulares, Luis Advíncula y Frank Fabra. El peruano, un pilar de jerarquía, busca un último gran contrato. El colombiano, una zurda indomable y polémica, agota su crédito tras años de inconsistencia. La caja que se libera, la masa salarial que se aligera y el cupo de extranjero que se libera, tienen un único y explosivo destino, el regreso de Sebastián Villa. Sí, el nombre que polariza, el jugador envuelto en el historial más complejo de los últimos años del club, está a punto de volver a calzarse la camiseta de Boca. La hipótesis que maneja la dirigencia es de un cinismo deportivo total. El valor de la gambeta de Villa, su velocidad supersónica y su capacidad de gol son, a ojos de Riquelme, activos tan vitales que justifican desmantelar la defensa, dejar las bandas en manos de la inexperiencia y asumir un costo social incalculable. La pregunta que debe martillar en la mente de cada seguidor es directa. ¿Es esta genialidad del mal la única vía que le queda a Boca para alcanzar la tan ansiada séptima Copa Libertadores? Quédense hasta el final, porque vamos a desentrañar la lógica financiera, el vacío táctico que esto genera y el blindaje mediático que Riquelme está construyendo alrededor del jugador más controvertido del continente. Suscríbanse al canal y dejen sus opiniones. ¿Victoria estratégica o ruleta rusa? Parte I. La liquidación del capital defensivo Advíncula y Fabra, piezas de canje. La partida de un jugador siempre tiene un matiz sentimental, pero la doble salida de los dueños de las bandas es un movimiento frío, calculador, que solo obedece a la necesidad de liberar recursos para un objetivo mayor. Advíncula y Fabra no se van por bajo rendimiento, al menos no en el caso del peruano, sino porque sus contratos y sus cupos de extranjero tienen un valor financiero que Riquelme necesita liquidar de inmediato. Luis Advíncula, el oro que financia la velocidad. El lateral derecho peruano, el Rayo, llegó a Boca con un cartel de campeón de América y una trayectoria internacional indiscutible. Su paso por el club fue marcado por la jerarquía y la entrega física, siendo un jugador clave en la fase decisiva de la última Copa. Sin embargo, su contrato es uno de los más onerosos de la plantilla, y al tener ya una edad que lo acerca al retiro, el club considera que es el momento justo para capitalizar su salida. La lógica detrás de su partida es pura ingeniería financiera. Advíncula, con sus 33 a 34 años, tiene un apetito voraz por un último retiro dorado, un contrato largo y sustancioso. La MLS y el fútbol brasileño, específicamente clubes de mitad de tabla que buscan experiencia, son los destinos más probables. La venta de Advíncula, incluso por una cifra moderada, libera una masa salarial significativa que puede ser reinvertida de inmediato en el salario y el costo de fichaje de Sebastián Villa. El vacío táctico que deja es el de la experiencia internacional garantizada, la solidez en el mano a mano y la confianza para jugar finales. La dirigencia ha decidido que la velocidad de Villa compensa la pérdida de esta veteranía. El Rayo se va por la puerta principal, con honores, pero su sacrificio es la primera piedra del plan Villa. Frank Fabra, el pecado capital y la liberación del cupo. La situación de Frank Fabra es de erosión total. El lateral izquierdo colombiano posee una de las mejores pegadas y proyecciones ofensivas del continente. Sus arranques por la banda son imparables y su capacidad para meterse entre los centrales rivales ha generado incontables asistencias y goles. No obstante, esos destellos de genialidad están opacados por un historial de pecados capitales en defensa, desatenciones en el retroceso, pérdidas de marca inexplicables y, lo más grave, errores decisivos en momentos de alta tensión que le costaron partidos cruciales al club. Para el hincha, su ciclo estaba agotado por una cuestión de confianza. Para Riquelme, su ciclo está agotado por una cuestión de cupo y costo. Fabra ocupa una plaza de extranjero valiosa, y su salario es considerable. Su partida es un triple beneficio: libera el club de un jugador bajo constante escrutinio, libera una ficha que Riquelme necesita desesperadamente para el retorno de Sebastián Villa, y alivia la masa salarial. El vacío que deja Fabra es doble: se pierde la única gran arma ofensiva por la banda izquierda, y se fuerza al técnico a buscar un lateral de perfil opuesto, uno que sea un candado defensivo y que sacrifique totalmente la proyección. Fabra se va como la víctima necesaria de la presión popular y de la reingeniería táctica que busca un desequilibrio concentrado en un solo hombre. Parte 2. El cráter táctico, la emergencia en las bandas y los perfiles obreros.
La salida simultánea de Advíncula y Fabra deja al cuerpo técnico de Boca Juniors ante un cráter estructural en las bandas. No es solo que se pierden dos titulares, es que se pierde la jerarquía y el balance que ambos, con sus defectos, aportaban. La orden de Riquelme es clara. Los reemplazantes serán perfiles obreros o juveniles de bajo costo, cuyo rendimiento deberá ser exponencial para compensar la falta de experiencia. La banda derecha. La apuesta ciega por Barinaga. Con Advíncula fuera, toda la responsabilidad recae en Marcelo Barinaga, o el juvenil que esté mejor posicionado. Barinaga es un lateral de la cantera con una verticalidad envidiable y un gran pulmón, características que encajan en el ADN de Boca. Sin embargo, en partidos de Copa, la inexperiencia se paga caro. La toma de decisiones, la lectura posicional en el retroceso y el manejo de los tiempos son aspectos que solo se adquieren con el rodaje. Riquelme necesita un competidor para Barinaga, pero con presupuesto cero. El scouting se ha centrado en ligas sudamericanas de perfil bajo, buscando un lateral derecho, stape o defensivo. Un jugador de marca férrea, que no se proyecte, que juegue casi como un tercer central y que le ofrezca al entrenador una opción de contención pura. Se barajan nombres de jugadores uruguayos y paraguayos, conocidos por su garra y disciplina táctica, pero que no generarán expectativas mediáticas. El riesgo es evidente. Si Barinaga no consolida su puesto, el plan B es un jugador de rendimiento incierto. La banda izquierda, el síndrome del candado. La banda izquierda es la más delicada. El aporte ofensivo de Fabra era tan alto que el técnico se verá obligado a cambiar radicalmente el plan de ataque. Agustín Blanco, o su equivalente, es el perfil que queda, un lateral zurdo de corte mucho más defensivo, que prioriza el orden y la marca por encima del desborde. El entrenador debe buscar un lateral izquierdo que sea un verdadero candado, un jugador que acepte el rol de quedarse anclado en defensa, permitiendo que Sebastián Villa, en la otra banda, tenga total libertad de ir y venir, o solo ir. El lateral zurdo debe ser la pieza de anclaje que le da estabilidad a la línea de 4, una tarea ingrata que requiere disciplina táctica absoluta. El presupuesto para este lateral es mínimo, ya que el grueso de la inversión está en Villa. La conclusión es que Boca jugará con laterales de bajo perfil, obligados a compensar la falta de experiencia con un trabajo silencioso y agotador, mientras que todo el brillo estará concentrado en el ataque. La defensa se convierte en un sector de sacrificio y humildad. El gran desafío del arquitecto táctico. El entrenador de turno, llamémosle el arquitecto táctico, se enfrenta a una paradoja. Debe construir un equipo campeón con un desequilibrio estructural defensivo. Su esquema no puede ser de contención, debe ser de asalto. El 4-3-3 de alta exposición. El técnico será obligado a jugar con un 4-3-3 o un 4-2-3-1 muy ofensivo, donde la única garantía de victoria es el poder de fuego. La defensa deberá jugar en alerta máxima, y los volantes internos, Cristian Medina, X Fernández o el refuerzo que llegue, deberán transformarse en bomberos que corran constantemente a cubrir las espaldas de los laterales. El desgaste físico en el mediocampo será la clave de la supervivencia. La prohibición del toque horizontal. El juego debe ser vertical y rápido. No hay tiempo para el toque horizontal y la posesión estéril. El mediocampo debe ser un trampolín que lance la pelota a la velocidad de Villa. La inestabilidad defensiva impone un ritmo de juego vertiginoso, donde el gol a favor es la única medicina para el error en contra. Parte 3. El activo de alto riesgo, Sebastián Villa, la pólvora que Riquelme idolatra. La justificación del cisma defensivo es el retorno de Sebastián Villa. Román Riquelme es un hombre de fútbol que prioriza el desequilibrio individual por encima de casi cualquier virtud colectiva. Para él, la diferencia entre ganar y perder la copa se llama genialidad. Y en la plantilla actual, esa genialidad explosiva solo la encarna Sebastián Villa. El arsenal ofensivo irreemplazable. Villa es el único jugador que posee una mezcla única de velocidad, potencia y capacidad de finalización en el fútbol argentino. Su valor futbolístico es innegable, sin importar la controversia que lo rodea. La velocidad supersónica. Villa no solo es rápido, sino que su cambio de ritmo es instantáneo. Esto desarma las defensas europeas y brasileñas, que están acostumbradas a marcar por posición. Villa rompe la línea de fondo con una facilidad pasmosa, obligando a los centrales a salir y a desordenar su posicionamiento. El especialista en el 1 contra 1. En el fútbol de Copa, donde los partidos se definen por un detalle, el mano a mano es vital. Villa es letal en esta faceta. Su gambeta es impredecible y su aceleración le da una ventaja de 2 metros en un segundo. Es el cuchillo entre los dientes que Boca ha extrañado en las últimas fases de eliminación directa. El suministro vital de Cavani. El regreso de Villa es el último intento por reanimar a Edinson Cavani. El delantero uruguayo no es un hombre de juego aéreo constante. Es un depredador que vive del movimiento y de los centros rasantes y precisos.
Villa es el mejor proveedor de ese tipo de balones. La sociedad Villa Cavani es, en teoría, la fórmula que Riquelme cree que puede devolverle a Cavani su instinto goleador y a Boca, la séptima. Villa será el suministro vital que alimente el hambre del matador. La audacia del blindaje ético y legal. El retorno de Villa es una decisión de altísimo voltaje en términos institucionales. Riquelme es consciente del costo ético, pero ha decidido construir un blindaje infranqueable alrededor del jugador. La estrategia es triple. 1. Aislamiento mediático total, minimizando las apariciones públicas del jugador y prohibiendo las declaraciones sobre su pasado. 2. Un tratamiento legal que aísle al club de las responsabilidades personales del futbolista, delegando todo en sus abogados privados. 3. La defensa pública del mérito deportivo, argumentando que el club no puede darse el lujo de prescindir de un talento de ese calibre por cuestiones que, según la dirigencia, deben resolverse fuera del campo. Riquelme se juega su prestigio personal en este blindaje. Si el jugador tiene un solo traspié, la crítica será implacable y el costo para la imagen de Boca será irreparable. El presidente ha decidido que el fin, la copa, justifica los medios. Parte 4. La teoría del caos controlado, riesgo vs recompensa y el legado riquelmista. La estrategia de Riquelme es una teoría del caos controlado. Se introduce un elemento desestabilizador, Villa, que, al mismo tiempo, es el único capaz de crear el orden necesario, los goles de la copa. Es la apuesta más grande de su gestión. La recompensa, la tiranía ofensiva. Si el plan funciona, la recompensa es la tiranía ofensiva. Un Boca que no teme al empate, sino que lo busca romper con una ráfaga de velocidad. Un equipo con Villa es un equipo que siempre está a una gambeta de la victoria. La recompensa final es la copa, el título que consolidaría a Riquelme no solo como un ídolo, sino como el presidente que supo tomar las decisiones más impopulares y audaces para alcanzar la gloria máxima. El riesgo, la fatalidad de la inexperiencia. Pero el riesgo es la fatalidad. La inexperiencia de los laterales, la falta de un líder defensivo en las bandas, y la tendencia de Villa a descuidar el retroceso, crean una bomba de tiempo defensiva. En un partido de Copa contra un rival brasileño inteligente, como Fluminense o Palmeiras, que sepa explotar los espacios a la espalda de los laterales, Boca puede recibir una goleada. La pérdida de Advíncula y Fabra, con sus defectos, significaba la pérdida de dos jugadores que, en el peor de los casos, tenían la memoria muscular y la lectura de juego de la alta competencia. Los jóvenes que los reemplazan no tienen ese know-how. La estrategia de Riquelme es un todo o nada que define su era. Ha sacrificado la estabilidad defensiva, el seguro contra el desastre, por la posibilidad de la genialidad instantánea. El club se ha desprendido de dos contratos pesados, ha liberado un cupo clave, y ha invertido todo en un solo hombre, Sebastián Villa. La presión sobre el colombiano será inmensa. No solo debe ser la figura, sino que debe ser perfecto en el campo de juego, porque un solo error, táctico o extradeportivo, condenará el plan y la gestión. El destino de Boca Juniors se escribe con las salidas de Advíncula y Fabra, y con el fichaje más explosivo de la historia reciente. El costo ético está sobre la mesa. La fragilidad defensiva es una realidad. La esperanza es la gambeta indomable de Sebastián Villa. El enigma de la séptima se resuelve con esta jugada de alto riesgo. El club ha jugado su carta más alta, su última gran apuesta. La pregunta que debe quedar flotando en el ambiente, y que merece su opinión ahora mismo en los comentarios, es la que definirá el futuro. La necesidad imperiosa de Juan Román Riquelme de ganar la séptima copa justifica este sacrificio total de la defensa por el regreso de Sebastián Villa, ¿o es este un error con fecha de vencimiento que explotará en los momentos decisivos?